Muy bien, entonces vamos a iniciar con el cálculo del índice de validez de contenido o IVC. El IVC está dado por esta fórmula, donde NE va a ser la cantidad de jueces expertos que calificó el ítem como esencial o como pertinente, menos N, que es la cantidad total de jueces expertos, sobre 2, dividido entre N sobre 2. Ya ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. Es importante que tengamos en cuenta que un IVC cercano a 1 o con un valor de 1, es decir, si el resultado de esta fórmula nos da un número muy cercano a 1 o 1 incluso, nos va a indicar entonces que el ítem se va a quedar dentro del instrumento final, pues este es calificado como esencial o pertinente. Como mínimo, por la cantidad de jueces expertos que tenemos, que son 3, el valor mínimo para que el ítem sea pertinente, es decir, para que el ítem se quede dentro del instrumento, va a ser de un IVC de 0.29. Recordemos que ahorita lo vimos en la presentación, que el IVC oscila entre menos 1 y 1 positivo, pasando obviamente por 0. Entonces vamos a encontrar que si el IVC tiene un valor menor a 0, es decir, un valor negativo, nos va a representar que el ítem no es esencial o pertinente y que por lo tanto deberá eliminarse. Ustedes van a poder encontrar que el IVC también dentro de algunos autores o dentro de algunos textos lo denominan como CBR o CBI. Son exactamente lo mismo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues vamos dentro de la fase de validación de la metodología de la construcción del instrumento. Recuerden que hay una fase que se llama fase de validación. Lo que vamos a poner en esa fase es precisamente el análisis de ese índice de validez de contenido. Entonces ustedes acá lo que van a hacer es dentro de sus metodologías ponen fase de validación, que no recuerdo cuál es exactamente, creo que es la fase 4 o la fase 3, el número que sea. En esa fase de validación van a explicar que en una primera instancia la validez se hizo por medio del cálculo del IVC. Y lo que van a hacer es poner obviamente esa fórmula y hacer una tabla donde se vean todos los ítems que ustedes tienen de manera inicial. Es decir, si tienen 80 ítems, que esos fueron los que les pasaron a los jueces expertos, pues acá hacen una tabla que llegue hasta el número 80. ¿Qué van a poner en esa tabla? Pues el número del ítem y el IVC que le da cada ítem. Es decir, esta fórmula la deben aplicar ustedes para cada uno de los ítems. ¿Cómo se hace? En realidad es muy sencillo, ya lo vamos a ver. Entonces, yo voy a hacer solamente 3 ejemplos para que lo tengamos en cuenta, pero ustedes obviamente tienen que hacer ese cálculo para cada uno de sus ítems. Entonces, tenemos el ítem 1. Supongamos que en ese ítem 1, que acá lo tengo como ejemplo, que en ese ítem 1, 3 de los 3 jueces expertos calificaron que ese ítem era pertinente. Entonces vamos a hacer el cálculo del IVC. Recordemos que NE es el número de jueces expertos que lo califican como pertinente o esencial. Entonces en este caso ese número sería 3. Recordemos que N es la cantidad total de los jueces expertos, que en este caso sería 3, y que ese 3 lo vamos a dividir entre 2. Y lo mismo en la parte de abajo, n sobre 2. Si nosotros dividimos ese n sobre 2, nos da que 3 dividido entre 2 es 1.5. De tal manera que para despejar la fórmula tendremos que NE, que es igual a 3, es decir, los 3 jueces expertos que lo calificaron como pertinente, menos 1.5, que es el resultado que nos da de este pedacito de la operación, sobre 1.5 también, que es lo que nos da 3 sobre 2. Si lo hacemos en la calculadora, vamos a encontrar 3 menos 1.5, eso es igual a 1.5 dividido en 1.5 nos va a dar igual a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que el ítem 1 tiene un IVC igual a 1. Y ese 1, que fue lo que nos dio, es lo que vamos a poner acá en esta otra columna. ¿Qué quiere decir esto? Que el ítem 1 se queda, pues tiene un IVC muy alto que nos está indicando que ese ítem es pertinente y es esencial para la prueba. Vamos a
hacer el ejemplo ahora con el ítem 2. Supongamos que en el ítem 2 tenemos un IBC igual a. Supongamos que en ese ítem 2 solamente un juez experto nos calificó ese ítem como pertinente. Entonces tendríamos 1 menos 1.5 porque ya sabemos cuál es el valor de n sobre 2 sobre 1.5. Vamos a hacer el ejercicio en la calculadora. Entonces tenemos 1 menos 1.5 que es igual a menos 0,5 dividido en 1.5. Esto nos da como valor menos 0,33. Es decir, que el ítem 2 en este caso tendría un IBC igual a menos 0.33. ¿Qué nos indica ese valor negativo? Que ese IBC de ese ítem 2 es muy bajo y que por lo tanto ese ítem lo vamos a eliminar. Entonces acá en la tabla ponemos el valor que nos da la operación y simplemente cuando estemos construyendo el instrumento final, ese ítem 2 por ejemplo, lo eliminaríamos. Vamos a hacer el último ejemplo con el ítem 3 supuestamente. Supongamos que en ese ítem 3 2 de los 3 jueces expertos nos lo califican como pertinente. Entonces tenemos un IBC que es igual a 2 menos 1.5 dividido en 1.5. Vamos a ver entonces cuánto nos da esto en la calculadora. Puede ser que al momento que ustedes estaban viendo la teoría pensaran que esto es difícil, pero estamos viendo que es muy sencillo. Simplemente 2, que es la cantidad de jueces que lo calificaron como pertinente, menos 1.5, eso nos da 0,5 dividido en 1.5, y este valor nos da 0,33. Ojo acá, en lo que me ponen dentro de la metodología únicamente ponen la tabla, no me van a poner los procedimientos, eso cada uno lo hace de manera independiente. Entonces el ítem 3 nos dio 0.33. Vamos a ver entonces que ese 0.33 es mayor del mínimo que tenemos, que es 0.29, lo cual nos indica que este ítem 3 también es pertinente y que por lo tanto también se va a quedar dentro de nuestro instrumento. Eso mismo van a hacer ustedes con cada uno de los ítems y a partir de ellos entonces los valores que den superior a 0.29 serán aquellos que se queden dentro del test, entre más cercanos sean a 1 mejor, y aquellos ítems que nos den un valor negativo, es decir menor a 0, son aquellos que se van a ir del test. Si el IBC nos da igual a 0, también lo vamos a quitar del test. Como mínimo, para que el ítem se quede, vamos a tener un promedio de 0.29. Por ejemplo, 0.33 es mayor a 0.29, entonces por eso este ítem 3 se queda. Lo que tienen que hacer ustedes como ejercicio dentro de la actividad de la clase del viernes es que en la clase del viernes se van a dedicar a sacar el cálculo del IBC para cada uno de los ítems y el cálculo del coeficiente W de Kendall para la prueba en general, que ya se los voy a dejar en un siguiente video. A partir de todo esto, entonces se va a modificar ese instrumento inicial que ustedes tenían, que fue el que le pasaron a los jueces expertos, quitando los ítems que no cumplan con el promedio establecido. Esto que va a conducir a que tengamos una reducción bastante significativa en lo posible de la cantidad de ítems que tenemos. Ahora, si vemos que tenemos 80 ítems y en los 80 ítems, por ejemplo, nos da un IBC de 1 o de 0,33 o superior a 0,29, pues simplemente no eliminaríamos ningún ítem. Esto depende precisamente del coeficiente que nos dé este índice de validez de contenido.